estoy seguro que conoce la expresión to be a Don Juan, o en español, ser un Don Juan. Pero, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene? En este video te lo contamos. Y para eso, mi invitada en esta ocasión es la profesora Paloma García, creadora del canal Para Aprender Español Sí Comprendo. ¡Vamos! Para comenzar, Paloma, ¿de cuándo es esta obra? ¿Quién es el autor? ¿Y de qué trata? Don Juan Tenorio es una obra de teatro que fue creada en el siglo XVII, en el año 1630, y su autor es Tirso de Molina, aunque también hay una versión posterior del siglo XIX que es de José Zorrilla. La historia de Don Juan es la historia de un seductor. De hecho, tenemos en español la expresión ser un Don Juan. La conoces, ¿no? Claro, un hombre mujeriego que le gusta seducir. Sí, Don Juan. Eso es. Y entonces este personaje arquetípico, que yo creo que es un personaje también muy español, es un noble que se dedica a seducir a mujeres y abandonarlas. Y él se piensa que no tiene límites. Entonces, la historia de Don Juan es la historia de sus conquistas, pero también la historia de su final trágico. ¿Qué pasó? O sea, luego de seducir tantas mujeres, ¿qué pasa después? Pues es que es una historia moralizadora, como pues el tipo de historias del teatro de la época que buscan transmitir un mensaje, un aprendizaje para los espectadores. Y entonces en Don Juan lo que pasa es que él mata al comendador, que en la época es un militar importante de la ciudad. Entonces, pues Don Juan no se arrepiente. Es un personaje que se cree invencible. Es casi diabólico, Don Juan, al menos para la mentalidad de la época. Y entonces, un día está en el cementerio, Don Juan. Se piensa que esta escena se desarrolla precisamente en el Día de Todos los Santos y pasa delante de la tumba de este militar y se burla de él. Solo que el comendador, el fantasma del comendador, habla con Don Juan. Por eso es una historia un poco sobrenatural. Y lo invita Don Juan a cenar a su casa. Invita al fantasma del comendador. Y el comendador se venga de Don Juan. Y durante esta cena lo arrastra al infierno. Se lo lleva al infierno. Sin embargo, en la versión posterior, que es quizás más conocida, que es la de Zorrilla, aquí aparece otro personaje, que es Doña Inés. Y esta mujer es una mujer noble que, como es un personaje ya más romántico, Don Juan es un rebelde, pero a los románticos les encantaban los rebeldes. Entonces decide José Zorrilla salvar a Don Juan, que se arrepiente, y Doña Inés, digamos que intercede y salva a Don Juan. Entonces el final es más optimista en la versión del siglo XIX. O sea, tienes la versión donde él va al infierno y la otra donde es salvado. Exacto, se salva por amor. ¿Y por qué se representa el 1 de noviembre? Hay varias teorías. Una de ellas es porque parece que esta escena fantasmagórica se desarrolla el día 1, pero también es porque simplemente es una historia perfecta para la época. Hay fantasmas, cementerios, gente que muere. Así que es una historia que da un poco miedo, es un poco espectral. Así que por eso también en España se puede ver esta obra en muchos teatros, en Madrid, en Sevilla, en muchísimos sitios, imagino que en Barcelona también, el 1 de noviembre. Es típico ver la representación de Don Juan Tenorio. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a Spanish with Latin L para más contenido similar para mejorar tu español. Además,
Si estás preparando tu próximo viaje, no olvides descargar mi Spanish Adventures Companion, un ebook y premium podcast con frases esenciales para tu próximo viaje. Y lo mejor, es 100% gratis. Obtén tu Spanish Adventures Companion con el enlace fijado en la descripción del episodio.